El arte de sentir nace del querer aprender y compartir con ustedes que hay que sentir para poder sanar. Soy Pamela Gómez y te invito a mi lugar seguro. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de El arte de sentir. Oigan, el día de hoy, llevo rato pensando en el tema que platicaremos el día de hoy, yo y mi invitada, y me he dado cuenta que, wow, o sea, lo que vamos a platicar encaja en mi vida diaria al 100% y es algo que maybe hemos escuchado constantemente de me siento así, 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 pero tenemos la información tan confundida y tan, mezclada que a veces ni siquiera sentimos esta tal cosa, pero la nombramos así porque no tenemos el conocimiento, no tenemos el que, caray, esta palabra significa esto. Entonces, bueno, el día de hoy hablaremos de la ansiedad. Entonces, pues qué padrísimo y me gustaría presentar a mi invitada el día de hoy, psicoterapeuta Carmen. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ay, pues bien, contenta, como emocionada porque justo es el primer podcast al que vengo, entonces estoy muy contenta. Nerviosa también porque nueva experiencia, pero sí, emocionada por vivirla. Claro. Oye, y luego ahorita como estaba diciendo de que el tema de hoy, no sé, bueno, al menos a mí encaja en mi vida diaria al 100%. Me tocó que justamente cuando venía en camino para acá estaba pensando de, híjole, voy un poquito retrasada, ¿no? Y ya empezó mi ratoncito de la ansiedad a correr en mi cabeza al 100%, hasta que dije, a ver, Pamela, alto, estás cayendo en el tema de hoy. Justo. Sí, no, bueno, yo también justo de pensar en ya venir y preparar todo lo que vamos a hablar, etcétera, pues igual, con la ansiedad, que sea excelente tema para hablar y vivir la experiencia en el durante, ¿no? Pero sí, creo que sí es algo que vivimos todos. Sí, sí, sí. Y oye, pues platícanos un poquito sobre ti. Queremos conocerte. Ok. Bueno, pues justo yo soy Carmen y bueno, yo soy psicóloga y bueno, ahorita justo acabo de terminar mi maestría en psicoterapia, entonces también pues me dedico a esta parte de atender pacientes en la parte clínica y bueno, pues justo igual también tengo una cuenta donde hago contenido, donde mi idea en esta cuenta pues es también compartir mucho como este lado humano, ¿no? Como el vivir nuestra parte mental como humanizándola y no como tachándola o como diagnosticándola como algo negativo, sino sabiendo que son cosas que como humanos pues todos vivimos, pasamos, sentimos y pues sí, creo que eso es un poco lo que me gusta también de esta profesión y de compartir también en mi persona. Claro. Oye, felicidades, felicidades por tu maestría. Este, Ay, muchas gracias. y fíjate que sí me agrada y te lo había mencionado en uno de los mensajes justo cuando te mandé mensajito para organizar esto. Sí, ya llevaba rato siguiendo tu contenido y una de las cosas que me gusta de tu contenido es que justo, o sea, enseñas lo que realmente estamos viviendo todos y no porque estés ahí señalando, no, no me refiero a eso, me refiero a que muchas veces se tiene la expectativa de uno como psicólogo tiene esta vida bajo control, ¿no? De que yo soy psicóloga, pues todo lo que aprendiste, pues aplícalo en tu vida diaria. Y, ay, canijo, pues no funciona así, a veces sí se nos zafa uno que otro tornillo, ¿verdad? Y pues sí, eso me gusta que enseñas y base a lo que enseñas también hace sentir esa seguridad de, caray, voy bien, ¿sabes cómo? Total. Sí, a veces solo ponerte a leer los apuntes no funciona. Pero sí, totalmente, pues sí, creo que es inevitable que como humanos, a pesar de que tengamos mil herramientas, pues no vamos a poder dejar de sentir. Y creo que eso me encantó justo de ver el título de tu podcast, ¿no? Que es como el arte de sentir, ¿no? Entonces, sí, creo que nos cuesta mucho y también nos enseñan mucho a irnos pues desensibilizando en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que podamos reconectar, porque en el conectar y en el sentir es donde vamos a poder sacar estrategias de qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo, mis sensaciones, mis emociones, ¿no? Entonces, bueno, sí es un tema, ¿no? Vaya, es un arte. Es un arte, justamente, es un arte. Oye, pues entonces, sin darle tantas vueltas al asunto, ¿qué te parece si nos vamos directito al tema? Y me gustaría que platicáramos un poquito sobre qué es la ansiedad. He escuchado mucho y por eso decía,
por eso decía lo que dije al principio de la grabación, es que he escuchado mucho que ahora los jóvenes, o inclusive yo en mi momento, llegué a expresarme como, ay, es que esto me está causando mucha ansiedad, ay, es que no puedo dormir porque traigo mucha ansiedad. Y posiblemente sí, el día de ayer que me fui a dormir sí traía mucha ansiedad, pero hace una semana realmente no era ansiedad, simplemente me sentía con hambre o simplemente sentía que traía mucha energía y porque me había comido un bote de nieve, claro que no era ansiedad, simplemente traía mil de azúcar en mi cuerpo. Entonces, el propósito de que hablemos de este tema es educar realmente lo que la ansiedad es, cómo la estás viviendo día a día y identificar si lo que estoy sintiendo ahorita es ansiedad o simplemente es otra cosa que mis emociones están, mi cabeza está confundiendo de tanta emoción que siento, entonces la voy a nombrar ansiedad. Entonces, platiquemos. ¿Qué es la ansiedad? Cuéntanos. Ok, bien. Sí, primero con esto que decías, ¿no? Creo que por un lado, como también vamos normalizando un poco cada vez más esta parte de nuestra salud mental, creo que ahora justo en nuestro diccionario ya también tenemos todas estas palabritas, ¿no? Como estoy ansiosa, estoy deprimida y a veces, como bien dices, pues no siempre significa que ya estés deprimida o que ya estés ansiosa, ¿no? Apenas justo una de mis sobrinitas tiene como 6 años, llegaba de un examen y me dice, es que me dio mucha ansiedad, ¿no? Y a mí me dio mucha risa porque dije, híjole, yo a su edad jamás tuve la idea de que existía la palabra ansiedad, ¿no? Pero sí, esto que dices es importante y justo creo que, bueno, la ansiedad es como una respuesta emocional que tenemos. Nosotros tenemos pues nuestras emociones básicas y nuestras emociones secundarias, ¿no? Como estas emociones básicas son todas las que tenemos para pues sobrevivir a nuestro ambiente, ¿no? De alguna forma poder adaptarnos, están ahí de forma evolutiva, ¿no? Las básicas todos los animales las tienen, que serían estas a lo mejor que si nos vamos a esta película intensamente, ¿no? Como la alegría, el miedo, la tristeza, el asombro, la vergüenza, ¿no? No, la vergüenza no, el asco. Y entonces justo la ansiedad es una emoción secundaria que se desprende del miedo, ¿no? O sea, están como un poco ahí conectadas porque al final son emociones que nos conectan con situaciones que nos podrían poner como en peligro, ¿no? Entonces, de alguna forma, la ansiedad es una emoción más, es necesaria que la tengamos, justo también para sobrevivir, para adaptarnos, para reaccionar, ¿no? Y bueno, como tal, pues la ansiedad no significa que sea algo malo, no es algo necesario, pero el problema es cuando ya se empieza a volver como disfuncional. Esto quiere decir que pues nos deja o nos impide realizar ciertas cosas que queremos hacer o realizar en nuestra vida diaria y nos empieza a paralizar o evitamos cosas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empieza a volver como problemática, ¿no? Pero pues justo al ser esta emoción secundaria, esto implica que pues la ansiedad es una emoción que vamos aprendiendo también mucho de nuestro ambiente o es una emoción mucho más social, entonces por eso se dice que no sentimos ansiedad o estas emociones secundarias como hasta los 2 o 3 años. Antes de eso, como estas todavía no han aparecido o todavía no las vamos como comprendiendo, sintiendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, básicamente eso sería la ansiedad. Y bueno, hay muchísimos factores que nos van como desprendiendo esta misma, ¿no? Desde factores biológicos, psicológicos, sociales, ¿no? Se dice que incluso biológicamente, pues la ansiedad se puede llegar a heredar, ¿no? O sea, como que si en tu familia hay muchas personas, seres que tienen o padecen ansiedad o un trastorno de ansiedad, puedes tener como esta predisposición, pero no es suficiente para que se active, ¿no? O sea, también necesitamos de un ambiente que nos active como estos genes que se van como transmitiendo, ¿vale? Y bueno, de ahí hay también justo en los factores psicológicos, pues intervienen mucho los factores de estilo de vida, ¿no? Como esto que vamos aprendiendo a este miedo a la evaluación negativa, la sensación de no tener el control, una vida que esté llena de estrés, la parte educativa, ¿no? También vamos aprendiendo mucho de nuestros padres de cómo ellos reaccionan y cómo lo hacen, pues eso también lo vamos aprendiendo, ¿no? Si tus papás son todo el tiempo pensando en, no, ¿y qué tal que chocamos? ¿Y qué tal que salimos y nos roban el coche y bla, bla, ¿no? Y entonces están como todo el tiempo en esos pensamientos, pues también educativamente la vamos aprendiendo, ¿no? Anticiparnos a todas este tipo de peligros que podamos ir construyendo, ¿no? Y bueno, pues obviamente en la parte social, pues también está mucho la crianza con nuestros padres, ¿no? Cuando ellos nos brindan como un lugar seguro, que sabes que si estás en peligro van a estar ahí, pero que también te den esa suficiente libertad para permitirte experimentar en tu ambiente y sí, correr ciertos riesgos para que podamos aprender, ¿no?
creo que como el principal enemigo para evitar desarrollar una ansiedad disfuncional es la sobreprotección, ¿no? Entre más algo quiera sobreproteger y que no esté en riesgo ni en peligros, pues más ansiedad va a haber porque no desarrollamos esas herramientas para poder afrontarnos a esas situaciones, ¿no? Entonces, sí, el enemigo número uno para la ansiedad, la sobreprotección. Y bueno, justo en estos factores, pues importante cómo se van a ir retroalimentando entre sí, ¿no? Como no solo basta con tu ambiente, sino también es tu biología, sino también la parte psicológica que vas desarrollando, ¿no? Entonces, cómo uno va a ir activando el otro y estos, pues sí, se van alimentando mutuamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final de cuentas, claro, se hace como una cadenita que cada eslabón depende del otro eslabón, o sea, todo se conecta al final de cuentas. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y bueno, justo retomar también esta parte de que al final, pues la ansiedad es la que también, pues nos permite hacer un chorro de cosas, ¿no? O sea, si no tuviéramos ansiedad, no tendrías esta preparación para hacer un examen y pensar qué me van a preguntar y qué es lo que tengo que estudiar, ¿no? O si voy a venir a un podcast, qué tendría que pensar en qué voy a decir, ¿no? O sea, al final justo la ansiedad es la que nos permite movernos, ser creativos, o sea, ir avanzando en la vida, ¿no? Entonces también ver que es bien importante no solo como tacharla y adiós, bye, sino decir, a lo mejor ahorita sí la necesito un poco para, pues sí, prevenirme, moverme, hacer, etcétera, ¿no? Y fíjate que me agrada lo que acabas de mencionar porque usualmente estamos acostumbrados a catalogar la ansiedad como una emoción completamente negativa. Y cuando sentimos ansiedad, ya, ay, no, es que, oh, yo estoy sintiendo ansiedad y ya empezamos a pensar lo negativo de... Y me agrada que en lo que acabas de comentar estás viendo lo positivo de lo que la ansiedad te está haciendo sentir. O sea, fuera de que, ahorita como lo mencionaste, ¿no? Sí, me hace prepararme para venir al podcast y compartir, ¿no? En tal vez otra perspectiva, y si lo catalogamos como positivo y negativo, la perspectiva negativa hubiera sido, ay, no, es que me siento ya bien frustrada, me siento muy cansada, este, no, estoy piense y piense y piense, me siento incómoda, me siento esto, y ya lo tachas y lo dejas de lado, ¿sabes qué? Me voy a distraer. Y me agrada que lo acabas de mencionar y lo acabas de llevar por el lado positivo. ¿Qué me está haciendo sentir? ¿Y cómo puedo trabajar esto para sentirme preparada y sentirme más, pues más cómoda? Sí, sí, justamente, ¿no? O sea, creo que también es preguntarnos el para qué está apareciendo mi ansiedad en este momento, ¿no? O sea, como qué es lo que me está queriendo decir, o qué son esas cosas que me están dando miedo, o que siento que pueden salir mal, ¿no? O sea, como que al final también no solo como dices, ay, ansiedad, quítate, qué horror, no te quiero, no, sino decir, pues, ¿para qué está apareciendo, no? O sea, como siempre hay una razón del para qué nuestras emociones aparecen y es más bien escucharla para que entonces ahora sí la puedas canalizar de una forma constructiva y que no te lleve como a este lado justo de paralizarte, evitarte, sino más bien decir qué es lo que están necesitando de mí en este momento, ¿no? Sea calma, sea darle una organización, o, no sé, ¿no? Como qué está requiriendo de nosotros. Entonces, sí, bien importante eso, ¿no? De hecho, como que Rogers decía que cuando sentimos ansiedad, en vez de como luchar contra ella, es como rendirte hacia ella, ¿no? Como más bien integrarla y como ir hacia ese lado de lo que te está pidiendo, ¿no? En vez de decir, no, es que no tengo que estar nerviosa porque voy a estar en el podcast, no es decir, pues sí, voy a estar nerviosa porque voy a esta experiencia nueva, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, más que irte al lado contrario, vete hacia eso que te está diciendo la ansiedad y entonces ahí se puede hacer como esta alianza con, ¿no? Sí, me agrada. Y oye, ¿sabes qué? También el otro día que estaba poniéndome a pensar sobre la ansiedad y cómo entra en mi vida diaria, cómo encaja en ciertas ocasiones, en ciertos momentos de mi vida cotidiana. Me quedé pensando que la ansiedad, digamos que existen varios tipos de ansiedades, ¿verdad? Y se sabe poco de las otras, que luego decimos, ay, es ansiedad ya, cuando no sabemos que existen otro tipos de ansiedades y que se pueden trabajar un poquito diferente. Entonces, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de diferentes tipos de ansiedad? Sí, bueno, al final, digo, como seres humanos también buscamos mucho como el poder entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, como que de alguna forma íbamos clasificando estas características para poder nombrar y que de alguna forma también nos puedan traer como más tranquilidad de decir, ahora esto es lo que entiendo que me pasa, porque cuando no le tenemos un nombre, justo tenemos la sensación de, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, justo es donde
A lo mejor si nos vamos más como a esta clasificación del DSM, que es como este diagnóstico que usamos los psicólogos y psiquiatras, pues hay muchos tipos, ¿no? Dentro de esos, pues el principal, el que como que más comúnmente conocemos o del que hablamos es el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que es este que se caracteriza por esta preocupación excesiva, como esta irritabilidad, esta tensión muscular, los problemas del sueño, ¿no? Que pues esto es como de uno de los factores más fácil donde nos podemos empezar a dar cuenta que estamos teniendo ansiedad, ¿no? Que nos cuesta trabajo como quedarnos dormidos o nos despertamos a la mitad de la noche, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la que más comúnmente como percibimos o como bien decías, nombramos. De ahí tenemos, por ejemplo, todos los trastornos fóbicos, ¿no? Que es cuando viene como este miedo a un objeto o a una situación específica. Y esto pues pueden ser, hay muchísimas fobias a muchísimas cosas, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, con pacientes me doy cuenta que estos son de los como menos comprendidos, ¿no? O sea, que cuando una persona lo experimenta, las personas alrededor suelen tener como mucho juicio o como estas burlas hacia la persona, ¿no? Incluso como que fomentan esta aparición hacia las fobias, ¿no? Ya sea te pongo un muñeco de esta cosa que te da fobia o te hago ruidos de esta cosa que te da fobia, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente la persona lo vive con mucha angustia porque es complicado que la gente comprenda que eso puede ser una fobia para la persona, ¿no? Como ejemplo, justo cuando estaba planeando esta parte, como que me acordaba de una vez donde mi cuñado es médico, ¿no? Entonces me dijo de que, voy a hacer una punción lumbar, que es esto que les meten una aguja gigante, ¿no? En la columna. Y yo dije, pues va, ¿no? O sea, sí he visto inyecciones, o sea, no pasa nada, ¿no? Bueno, cuando yo entro y veo que le empieza a meter la aguja, o sea, de la nada yo empecé a sentir justo el corazón palpitando, dije, empecé a ver como borroso en blanco y me desmayé, ¿no? Y entonces, sin yo saberlo, pues ahí me di cuenta de que, híjole, creo que tal vez sí le tengo una fobia a las agujas o este tema de la sangre, etcétera, ¿no? Pero fíjate, tampoco pues era algo que yo dije, así ya sé que tengo la fobia, ¿no? Simplemente pasó y mi cuerpo reaccionó ante algo que en mi mente se veía como algo que le estaba generando dolor a la otra persona, entonces para mí fue como, qué cosa tan aberrante, me desmayé, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas pasan, ¿no? Tenemos también la agorafobia, que es como este miedo a salir a la calle o a las multitudes, ¿no? Que hay gente que pues de plano no sale de sus casas por este miedo a que les vaya a dar este ataque de ansiedad al estar rodeado de las personas. El trastorno de pánico, que este también pues es uno de los que más a veces solemos escuchar, ¿no? Como me dio un ataque de pánico, ¿no? Que son pues como este momento repentino donde llegan todas estas palpitaciones, este miedo a perder el control, el miedo a morir, ¿no? Porque justo se vive como, siento que me voy a morir de que no puedo respirar o siento que me va a dar un ataque al corazón, ¿no? Entonces, pues muchas personas justamente llegan a urgencias pensando que les va a dar un ataque y bueno, en el momento ya les van diciendo, no, a ver, es un ataque de pánico, probablemente por esta ansiedad, ¿no? Muchas veces estos ataques de pánico pues se desprenden por algún evento traumático, ¿no? Ejemplo, a lo mejor tuve un accidente de auto y entonces ahora cada vez que llego a un auto me empieza a dar el ataque de pánico porque ya se quedó asociado a que es algo que es sumamente peligroso, ¿no? Entonces muchas veces se desprenden de algún evento traumático y pues sí, un poco en cuanto al ataque de pánico. Tenemos también el trastorno de ansiedad social, que bueno, se caracteriza por este miedo a estar expuesto como, pues sí, como al juicio negativo de otros, ¿no? Esto puede ir desde una conversación de persona a persona, donde yo estoy platicando y siento que esa persona va a tener una evaluación negativa hacia mí, entonces viene todo este ataque de ansiedad, o bien en públicos más grandes, ¿no? Como pasar a presentar, pasar a bailar enfrente de varias personas, cantar, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en específico a mí me pasa, ¿no? O sea, como que me pasa a mí muy frecuentemente. Y justo creo que surgió como por un evento que a lo mejor en su momento no lo veía como traumático, pero creo que sí fue traumático. Y fue tras por ejemplo, fue una ruptura amorosa, ¿no? Y entonces cuando yo termino con esta persona, recibo como muchísima evaluación negativa, ¿no? Así, justo él también un poco narciso, entonces ya te imaginas como toda la devaluación, ¿no? Y entonces a partir de ahí me conectó como, ya analizándolo en mi terapia y en el proceso, ¿no? Pero creo que ahí me conectó como con esta parte de rechazo, sentir rechazo, ¿no? Y entonces a partir de eso me empezó a pasar primero con hombres. Si yo tenía una conversación con un hombre, me empezaba a dar muchísima ansiedad porque yo sentía que el cachete me iba a empezar a temblar como de los nervios. Y entonces justo de pensar en eso era como, no, o sea, aparte de hablar, me va a empezar a temblar el cachete, qué miedo, mejor ya me alejo y no hablo con hombres, ¿no?
Y luego se empezó a expander, o sea, ya no solo era con hombres, después ya me pasaba con cualquier persona en una conversación de uno a uno, y después me empezó a pasar al momento de pasar a exponer en clase, o sea, que yo decía, ¿qué son estos nervios? Y no quiero pasar porque me voy a empezar a temblar, y entonces van a decir, qué niña tan rara, ¿no? O sea, como que todo ese proceso mental pasaba por mi cabeza. Ya poco a poco se ha ido quitando, la parte de la plática uno a uno ya va bien, pero sí cuando paso a exponer, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que viví la parte de la maestría, pues es mucho de pasar a exponer casos enfrente de tu grupo, la supervisión, que estás con un paciente y todos observándote, ¿no? Entonces para mí era justo vivir como un ataque de ansiedad cada vez que tenía que pasar a exponer, ¿no? Entonces, fíjate, pues eso como un panorama de cómo, pues cómo se vive esta parte de ansiedad social que a veces no se habla tanto, como que no se conoce tanto, ¿no? Y que sí, recuerdo recién que lo empecé a vivir, yo decía, no sé qué me está pasando, y una amiga me dijo, ¿no será como una ansiedad social? Y yo de que, a ver, ¿qué es eso? Y dije, totalmente sí, ¿no? O sea, sí va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, estos son como algunos de los tipos que existen también de ansiedad que puede llegar a vivir una persona. Esto, o sea, más respectivo a un trastorno cuando ya se vuelve disfuncional, ¿no? Pero bueno, todos en medida o en cierto grado, pues a lo mejor en la parte social nos ponemos nerviosos al pasar a exponer, ¿no? O pues sí, le podemos tener miedo a las arañas, aunque no te lleve a una fobia, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto fue en cuanto a trastorno, pero también se puede vivir de forma más leve como una ansiedad como todos la podemos llegar a vivir, ¿no? Sí, y sabes que sí me agradó que hicieras que recalcaras que es diferente, o sea, como somos humanos, sentimos, entonces no porque no tengas ansiedad social significa que vas a salir y vas a exponer al 100%, ¿no? O sea, igual te da este nervio, sin embargo, el nervio se vive un poquito más diferente, se vive un poquito más alto que cuando tienes a cuando no tienes, ¿sabes? O sea, me gusta que hagas que recalques esa diferencia, porque entonces caemos en ay, es que yo tengo nervios y tengo ansiedad social. Ya, es que no voy a poder porque tengo ansiedad social y nos empezamos a diagnosticar. Y justo hace poco estaba hablando con una conocida y estaba yo hablando de cómo me sentía y esto, y hice yo un comentario y ella me preguntó, ¿te lo diagnosticaron o te diagnosticaste tú? Y yo, y ahí luego entró el juicio, ¿verdad? Entonces ya me empecé yo a sentir súper culpable, me empecé a sentir mal porque había hecho ese comentario, pero en realidad sí me lo habían diagnosticado, entonces estaba como, pues es que me lo diagnosticaron, pero entonces ya no sé si te debo de contar porque entonces ya me siento mal, siento que estoy exagerando. Entonces, sí, o sea, es el aceptar, es comentarlo, es sentirlo, pero también en el caer de si te lo diagnostican, ok, excelente, lo puedes trabajar, pero no te autodiagnostiques. Hay muchas maneras de sentir, todos sentimos de una manera completamente diferente, pero hay ciertos niveles que hacen la diferencia. Sí, sí, totalmente esto que dices, ¿no? Porque creo que sí es común que de repente lo escuchamos y dices, chin, seguro tengo ya entonces esto, ¿no? Cuando, bueno, justo, pues a veces es normal que, pues sí, te vayas a poner nervioso, no sé, ¿no? A veces, no sé, pensaba, me voy a ir a viajar sola o me voy a cambiar a una ciudad o de escuela, ¿no? Y entonces estoy sintiendo ansiedad, no debería sentir ansiedad. Y es como, no, a ver, es normal, ¿no? Vas a vivir una experiencia nueva que no conoces, que pues justo no es un territorio desconocido donde no sabes qué variables va a haber, entonces más bien sería anormal que no sintieras ansiedad, ¿no? Que no te sintieras nervioso, etcétera, ¿no? Entonces, sí, qué valioso como esta parte de normalizar que ese tipo de circunstancias pues pueden llegar a pasar, ¿no? Sí, y oye, ¿sabes qué? Me llama la atención que entonces los síntomas vienen siendo diferentes en este caso, en cada fobia o ansiedad, viene siendo completamente diferente. Entonces, hablemos de los síntomas generales. Pues así, como de forma general, como para ir identificando, pues sí, pues síntomas como de la ansiedad o relacionados a la ansiedad, sería como esta preocupación excesiva que sientes que al final no puedes controlar, o sea, es como me siento tan preocupado todo el tiempo, pero no logro como poder manejarla o poder pues tranquilizarme dentro de lo que está o no en mi control. Ahí podría estar este síntoma, el sentirte constantemente nervioso, irritable, ¿no? Ahí justo en esta parte de irritabilidad me llama siempre mucho la atención porque al final comparte esta cuestión con la depresión, ¿no? Entonces a veces también de sentirme ansioso me puedo sentir depresivo y de sentirme depresivo me puedo sentir ansioso. Entonces son como hermanitos que a veces van de la mano, ¿no? Pero bueno, justo nos podemos llegar a sentir irritables, estar tenso constantemente,
Por ejemplo, a mí me pasaba ahorita que estudié la maestría, que fue pues una situación como muy retadora, pues de repente había veces que yo decía, me duele muchísimo el cuello, ¿no? Que yo decía, igual y es porque hice ejercicio, hice algo mal, ¿no? Y después era como, no, a ver, si es este estrés de estar todo el tiempo de, ¿qué va a pasar? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si no sé qué? ¿No? Entonces justo la tensión muscular y bueno, los problemas del sueño, que ahí es como un claro factor para decir, puede que haya síntomas importantes de ansiedad, ¿no? Fíjate que quiero mencionar ahorita que dices lo de sentirte tensa. Este, a mí me pasó algo muy similar y hace poco hablando yo con mi pareja, me acuerdo que ya nos íbamos a dormir y me hizo, bueno, en este caso fue él, ¿verdad? Y me dice, es que no puedo dormir porque tengo mucha ansiedad. Y así estuvo como tres noches. Hasta que un día, pues ya salimos a caminar con mi hija y estábamos platicando y todo, y luego me dice, ¿sabes que la otra vez vi un video? O sea, checa de dónde conectó él, ¿eh? La otra vez vi un video en TikTok y entendí que lo que estoy sintiendo en las noches no es ansiedad. Y yo, sí, de veras, platícame. Sí, pues es que yo como hombre cae el peso en que tengo que ser el proveedor, tengo que ser el que cuida, tengo que ser, o sea, este rol masculino, ¿no? En aspecto familiar. Entonces, ahora con el trabajo me siento muy presionado. Entonces, estoy constantemente pensando en que debo de echarle ganas al trabajo, estoy pensando qué puedo hacer para crecer mi negocio, y ya me empieza a decir un chorro de cosas, ¿no? Y yo aquí atrás pensando, pues es que de todos modos eso es como que la ansiedad, porque no le estás poniendo pausa a ese pensamiento que se va y se va y se va y se va y se va, y de la nada ya pensaste, ¿y si me quitan el negocio y todo explota y ya, bye bye? Y yo, o sea, sí, pero vuelvo a lo mismo. Tenemos esta información como que un poquito mezclada y se nos dan así pistas nada más de la ansiedad es esto, la depresión es esto y tú como hombre debes de sentir tal cosa, que no se logra aceptar al 100% que está bien, era ansiedad y no pasa nada, la podemos trabajar como ansiedad. Ujú, claro. No, y esto que dices también bien importante, ¿no? Porque al final yo a veces también siento que podemos decir esto como siento ansiedad, ¿no? Como este síntoma o cualquier síntoma, ¿no? Me siento deprimida o me siento lo que tú quieras, ¿no? Entonces como que yo pienso que al final estos síntomas son como si tuviéramos una puntita del iceberg de todo lo que hay pues realmente debajo, ¿no? Y entonces en este caso, como con este ejemplo que compartes de tu esposo, ¿no? Como ver, sí, sí, en efecto hay una ansiedad porque no estoy pudiendo dormir, porque le estoy dando mil vueltas y pensando en de qué forma me voy a anticipar a mil escenarios, pero hay un fondo, ¿no? Como este fondo a lo mejor en su caso es esta expectativa de entonces ser el padre proveedor y qué pasa si no lo hago, ¿no? Y entonces sí, eso es como que de alguna forma lo que me gusta de poder identificar un síntoma, porque es decir, tal vez no nos vamos a quedar en esto, sino ver qué es lo que hay de fondo, ¿no? Que ahí es donde viene pues toda esta parte humana, ¿no? Decir si es ansiedad, pero por cuestiones humanas que vamos viviendo, que entonces van generando que de pronto esto sea una alarma de, oye, hay algo más abajo que tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Entonces sí, sí que valioso este ejemplo que compartes, ¿no? Sí, y sabes que justo como tú dices, o sea, siento que al final de cuentas, algo que yo estuve viendo con mis pacientitos es que es algo que se va dejando de lado y como no se le da el reconocimiento en el momento en que lo sientes, se va acumulando. Y un ejemplo que me gustaba mucho decir es, bueno, yo cuando daba la terapia, me gustaba siempre tener un vaso, una botella de agua enseguida. Y yo les iba diciendo, no, mira, tengo aquí la botella de agua, ¿qué pasa? La tengo vacía y con otra botella de agua le empiezo a echar poquito y lo empiezo a vaciar y lo empiezo a vaciar y les empiezo a decir, o sea, ¿qué pasó la primera vez que sentiste tal preocupación? La dejaste y decidiste ignorarla porque, ay, ya, no seas exagerada, no es para tanto, no es, ay, ya, ya, o sea, Pamela, deja de sentir, deja de pensar esto, whatever, concéntrate en otra cosa. Y no le diste la importancia suficiente cuando lo sentiste, cuando apenas era unas gotitas de agua. Y lo empezaste a dejar y empezó a subir, ¿verdad? Porque tú lo empezaste a dejar de lado y eventualmente esta botella de agua se empieza a llenar más y más y más y más. ¿Qué pasa el día que ya está hasta el tope? O sea, aunque yo le eche una gota, que para una gota puede ser nada en otro vaso, ¿verdad? Pero en esta botella de agua va a hacer que se derrame todo. Entonces, ¿qué pasa? Ya se me cayó todo en el escritorio, ya se me mojó la computadora, ya me mojé yo, y ahí es cuando explotamos y desbordamos y, ay, es que, ¿por qué siento esto? Y ya. Entonces, vuelvo a lo mismo. Al final de cuentas, esa gotita de agua, así como lo tú dices, ¿no? Usando el ejemplo como de una pirámide, ¿no? Al final de cuentas, ese punto, ese pico del iceberg es
algo que ya se viene acumulando desde hace rato. Entonces, wow, qué valioso el detenernos y autoanalizarlo, ¿no? Sí, y está bien padre, o sea, el ejercicio que es con la lavadora, me lo voy a robar, pero sí está bueno esta parte, justo, ¿no? De cómo si no escuchamos esa señal, porque al final eso es un síntoma, es una señal, no es como casarnos con eso de, entonces tengo ansiedad y ya me voy a quedar ansiosa, ¿no? Sino es más bien la alarma de decir, hay algo más que tenemos que ver, ¿no? Y entonces sí, qué valioso este ejemplo de no dejes que se siga acumulando, porque al final más bien te va a decir, oye, hasta que no me hagas caso, no te va a dejar de molestar, ¿no? Y justo lo pensaba ahorita conectando con esto que decíamos de la atención, también como muchas veces pues la ansiedad se va a síntomas físicos, ¿no? O sea, cuando no la no nos permitimos expresarla, como indagar qué hay más allá, pues al final nos empieza a cobrar facturas de otra forma, ¿no? O sea, con el estómago, o sea, con los dolores de cabeza, justo con la tensión en el cuerpo, no sé, mil enfermedades, ¿no? Hasta llevarnos a una hipertensión o ataques cardíacos, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia de escucharlo, porque si no tu cuerpo te va a decir, si tú no me escuchas, te lo voy a sacar de alguna forma hasta que me hagas caso, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Y va de la mano, fíjate que ahorita que dices en que también se puede, en nuestro cuerpo lo saca ya sea por enfermedades, ¿verdad? O dolores musculares. Entonces, hablemos un poquito más, aclaremos la diferencia, porque me gustaría, mencionarlo. Aclaremos la diferencia entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad. Ok, bien. Justo como que el ataque de ansiedad se va más a estos síntomas que les acabo de decir, ¿no? Como esta irritabilidad, la tensión, el nerviosismo. Digamos que un ataque de ansiedad como que persiste más a lo largo del tiempo, no de forma tan intensa, sino que va a estar ahí como constantemente, pero no como repentinamente, ¿no? En un ataque de pánico sí viene como de la nada, o sea, como que aparece así fuerte, intenso y rápido, pero también desaparece después de poco tiempo, de unos minutos, etcétera, ¿no? No es algo que un ataque de pánico te vas a quedar así semanas en el ataque de pánico, ¿no? O sea, sería horrible también vivirlo así, ¿no? Entonces, bueno, el ataque de pánico desaparece después de unos minutos y bueno, sí, básicamente como que esa sería como la principal diferencia, ¿no? Como un ataque de ansiedad va teniendo una evolución y el ataque de pánico llega así, ¿no? O sea, como de la nada y rápido, ¿vale? Y bueno, con las características que les decía anteriormente, ¿no? Como este miedo a sentir que te vas a morir, la parte de la respiración, como que sientes que ya de plano no te está entrando el aire, etcétera, ¿no? O incluso mareos, náuseas, etcétera. Con esto también me pasó alguna vez, mucho antes de estudiar psicología, que yo no tenía idea de que eso existía. Mi abuela tenía una enfermera y entonces a la enfermera le empezó a dar un ataque de pánico y pues de pronto nosotros solo veíamos a alguien que no estaba respirando, ¿no? O sea, que le estaba costando muchísimo, de repente ya se le empezaban a ir los ojos para arriba, entonces de verdad la sensación era se nos está muriendo, ¿no? Y no nos podía ni hablar, o sea, no podía emitir palabras, la llevamos al hospital, al Seguro Social, entonces le pedían el código, nosotros no sabíamos cómo encontrar el código porque ella no nos podía comunicar, ¿no? Entonces justo se vivía con la sensación de se está muriendo, ¿no? Ya, una vez que pasa el ataque de pánico, pues ya ella nos comenta, no, pues es que a veces ella decía, me dan ataques de nervios, ¿no? Entonces ahí fue como comprender, ok, como esta parte existe y obviamente ya estudiando psicología fue como, ahora lo comprendo y lo entiendo todo, ¿no? Pero justo se vive como voy a morir, ¿no? Esa es la sensación de un ataque de pánico. Fíjate que ahorita que mencionas lo de la enfermera, cuando yo estaba en preparatoria, me acuerdo ay, no me acuerdo exactamente si era mi tercer o cuarto semestre de preparatoria, pero yo había salido, estamos hablando que eso era como un miércoles o un jueves, si no es que ya íbamos me acuerdo que era antes de Semana Santa, así justo me acuerdo. Y así, mira, hasta lo vuelvo a vivir. Estaba yo en el salón de matemáticas y estábamos todos platicando y algo había pasado que yo no le había dado la importancia suficiente porque para mí no era importante. Pero cuando llegué al salón, se hizo ay, es que Pamela esto, ay, no manches, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo escucho que ya entonces toda la prepa está hablando de esa situación que para mí no había sido importante, pero todos los demás le dieron la importancia de, wow, se me va a caer el mundo, ¿no? Y justo eso pasó. Estoy en clase de matemáticas, empiezo ya a escuchar que todo, las vocecitas de todo el mundo, ¿no? Y llega un punto en el que hace cuenta que yo así completamente me bloqueo y no puedo respirar. Siento que me falta el aire, siento que me falta el aire y lo único que le digo al profe es de que voy a ir al baño. Me salgo
Y justo en la prepa en la que estaba, era una prepa abierta y estaba el pasillo. Entonces yo tenía que pasar por donde están todos los titulares, todos los directivos. Y justo yo me acuerdo que teníamos a nuestra titular, que era como que la que se hacía cargo de nuestro grupo, que también constantemente nos hacía citas de ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y me ve, ¿no? Me para, ¿estás bien? Entonces, cuando estás en ese momento no te salen ni las palabras, ¿no? Porque no tienes ni el aire para hablarlo. Yo me acuerdo que yo nada más la veía así como que es que me estoy ahogando. Entonces me sienta, a ver, respira, respira. Y me acuerdo que me decía constantemente, respira, respira, respira. Y no podía hasta que ya respiro y lo primero que hago es y soltar puro llanto. Y me suelto en llanto y no paro de llorar y me siento que se me viene el mundo encima y hasta me siento débil. Bueno, para no hacerte el cuento tan largo, me acuerdo que le hablaron a mi mamá. En ese momento la maestra fue, es que no podía respirar porque tienes que llevarla al doctor a que le chequen los pulmones y esto. Pasa tiempo, ¿no? Yo lo analizo, yo lo vuelvo, lo experimento de acuerdo a lo que yo estoy recordando y digo, a ver, espérate, pues me la estás teniendo un ataque de pánico en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que para ti no era importante, lo demás, y si los demás hicieron que fuera importante, o sea, inconscientemente ya te llenaron esa semillita de, es que se te va a caer el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces tú no estabas preparada y se te vino el mundo encima, o sea, no literal, pero se te vino el mundo encima en lo que era ese momento. Entonces, por eso sentiste que se te fue todo bajo, se te salió todo de control y sentiste eso. Entonces, o sea, me llama mucho la atención que en ese momento, o yo no tenía la información, claro, ¿verdad? Pero en ese momento los demás lo vieron como, ay, tienes que ir a checar los pulmones y no, a ver, siéntate, dime qué pasó, cómo te sientes. Claro, sí, 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 justo porque sí se observa, o más bien como que se hace mucho más visible la ansiedad, que eso también es algo que pasa mucho con los temas de salud mental, que al no ser visibles es como que sentimos que no pasan o no existen o no, ¿no? Pero en ese momento se hace muy visible con esta parte, sea la respiración o el temblor, no sé, ¿no? Con todo lo que, o el vómito, ¿no? A veces también de la ansiedad podemos llegar a vomitar, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando como que ya lo empezamos a ver y entonces ahí sí es, no, sí, llévala al médico, ¿no? Pero antes de eso se vive como, se te va a pasar, no te estreses, no te preocupes, ¿no? Y entonces, pues sí, sí, creo que sí es importante, eh, pues en parte como esa diferenciación y también como la evolución que va teniendo y que como bien dices, a ti te llegó de la nada, ¿no? Así de que no era que vinieras de días atrás pensando en esto, sino que de la nada al escucharlo, ¡boom!, se disparó, ¿no? Pero sí, un poco serían esas las diferencias. Oye, y sí, o sea, en ese momento en el que a mí, o sea, se me disparó de la nada y así también como base, salió a llanto, ¿verdad? Yo lloro, me empiezo, vamos a visualizarlo de esta manera, me empiezo a limpiar, ¿verdad? Porque me estoy permitiendo llorar, me estoy permitiendo sanar a su manera en ese momento. ¿Cómo podríamos, las personas que nos están escuchando en el momento en el que identifiquen que estoy sintiendo un ataque de pánico o estoy sintiendo un ataque de ansiedad, cómo me puedo ayudar? ¿Cómo me puedo ayudar yo hay muchas veces que hay gente a nuestro alrededor que no tiene la información para ayudarnos. Hay gente que sí lo tiene, ¿verdad? Puede ser tu mamá, puede ser tu pareja, tu amiga que diga, ay, ¿sabes qué? La conozco suficiente, sé que en este momento no la está pasando bien, te puedo ayudar de cierta manera. Pero hay momentos en los que nos encontramos solos y ¿cómo me puedo ayudar yo cuando estoy sintiendo esto en específico y estoy sola, digamos? Claro, ok. Sí, a ver, creo que sí es de las cosas como que a veces más difícil que podemos, o sea, cuando nos da un ataque de pánico es como de lo más difícil a veces podernos como regular en ese momento, poder disminuir como toda esa sensación. Y creo que por eso se me hizo bien valioso también este ejemplo que compartiste, lo que te pasó en la escuela, ¿no? Porque veo que cuando empezaste a llorar fue como que ya vino no, así como que te permitiste soltarlo, como en vez de decir, no, 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 o sea, como que sí, ya, se me está cayendo el mundo, ¿no? Así como que lo afrontaste y lo aceptaste de no me voy a resistir a esto que está pasando, ¿no? Entonces, justo creo que en parte esto es cuando viene un ataque de pánico, ¿no? En vez de irte a luchar contra no, respira, no, tranquila, no, no sé qué, es más bien irte al opuesto de sí, ¿no? Sí, sí me está pasando, sí siento que me estoy muriendo ahorita, ¿no? Como abrazar de alguna forma eso que estás sintiendo, aunque no se sienta nada lindo y no tengas ganas de abrazarlo para nada, ¿no? Como sí permitirte vivirlo. Y creo que un buen ejemplo siempre es
como esta parte de cuando estamos nadando, ¿no? O sea, si yo me pongo tiesa y dura, pues me voy a hundir en el agua y entonces más difícil va a ser que pueda salir a respirar. Entonces, si me pongo a flotar en el agua, pues es más fácil que pueda como llevarlo, ¿no? Entonces, es lo mismo con un ataque de pánico, no te resistas, más bien déjatelo sentir. Y bueno, de ahí vienen como muchas técnicas, ¿no? O sea, hay muchísimas para la parte de los ataques de pánico. Dentro de esas, pues una de las más comunes es esta parte de como ir contactando mucho con tus sentidos, con el ambiente externo, ¿no? Como para poder salir un poco de toda la bola que se está haciendo en tu cabeza, poder salir al exterior. Entonces, esto quiere decir qué cosas puedo, por ejemplo, 5 cosas que puedo tocar, 4 cosas que puedo observar, 3 cosas que puedo escuchar, 2 que pueda oler, una que pueda probar, ¿no? Hay un ejercicio que a mí me gusta muchísimo que es buscarle 5 funciones diferentes a un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una libreta, tengo que pensar en 5 cosas diferentes que puedo hacer con esa libreta, ¿no? Entonces, desde puedo escribir, me puedo cubrir del sol, me puedo defender de alguien, puedo hacer avioncitos de papel, no sé, como 5 cosas diferentes que puedo hacer con ese objeto y eso de alguna forma te saca como de lo que estás pensando y sintiendo, ¿no? De hecho, una de las técnicas como cognitivo-conductuales que se recomiendan es la distracción, que normalmente como psicólogos nunca decimos, no, distráete de tus problemas, ¿no? Pero en el caso de un ataque de pánico, sí es algo funcional, ¿no? Porque estás tan metido en esa situación que algo que te saque, o sea, que tengas que poner toda tu concentración y atención en otra cosa, hace que el ataque de pánico pueda ir disminuyendo, ¿no? Entonces, distracción, pues pueden ser 1000 cosas, cada uno también tiene ya cosas que sabe que lo distraen y lo sacan. Una de las actividades que se pueden proponer es como tener juegos, ¿no? Los juegos hacen que tengamos que tener toda nuestra atención, entonces no sé, a lo mejor si quieres tener una aplicación de un juego en tu celular que de pronto te ayude a desconcentrarte y poder estar ahí, salirte a caminar, ponerte a leer, cocinar, películas, hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio, bueno, el ejercicio tanto para un ataque de pánico como para la ansiedad es buenísimo en general, ahorita indagamos más en esta parte, pero, pues sí, justo, que te saque completamente. Si tú dices, voy a ver una película, pero voy a seguir dándole vueltas, pues tal vez no es tu opción. Pero si tú dices, sí me va a sacar y sí va a poner toda mi atención en eso, pues ponte la película, ¿no? Entonces, sí, como buscar actividades que te saquen en ese momento. Y bueno, obviamente también, si puedes tener como este apoyo social o esta red social, pues ayuda mucho en un ataque de pánico, porque es muy difícil tú poder autorregularte. Entonces, tener un apoyo en ese momento que te ayude, pues qué mejor, ¿no? Algún contacto de emergencia que si estás en el ataque de pánico le puedas hablar y que a lo mejor le puedas explicar qué es lo que te funcionaría para que esa persona también sepa cómo puede reaccionar contigo, ¿no? Desde platicarte algo, ponerte justo a respirar, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente son cosas que a veces no podemos prevenir cuando llega el ataque de pánico, pero sí son estas actividades que se sugieren hacer en el momento. Sabes que hace muchísimo escuché, estaba leyendo yo más bien, como, hay herramientas que te pueden ayudar para la ansiedad. Y cuando lo estaba leyendo, luego me quedé un poquito ahí pensando y analizando, y de esta manera yo lo visualicé. Yo soy una persona muy visual, entonces el visualizarlo me ayuda a entenderlo un poquito más. Entonces yo lo vi de esta manera. Pareciera que cuando uno está teniendo un ataque de pánico o ansiedad, es como si estuviéramos en un remolino. Y no sé si has visto en las películas que, en las caricaturas, que cuando hay un remolino, pareciera que alguien se puede quedar ahí en medio del remolino y se queda así como que viendo, caray, o sea, estoy en medio del remolino. Ajá, así lo siento. Así siento que mentalmente, cuando me está dando un ataque de pánico o ansiedad, mentalmente así yo me siento, o sea, siento que mis pensamientos y todos mis miedos están como un remolino y yo estoy ahí en medio parada y no sé ni qué hacer, ajá. Y me agrada que si tenemos a alguien que nos pueda meter la mano y pueda sacar de ese remolino, excelente, pero como tú lo mencionas, no, hay veces en los que necesitamos nosotros este autoayuda, entonces el que nos podamos en este caso de como usabas el ejemplo de la libreta, que podamos tener esta distracción que no necesariamente nos está diciendo que no estamos sintiendo, no, porque te estás permitiendo sentirlo, pero de esa manera también te estás ayudando a calmar este miedo y esta tormenta que está creciendo, ¿no? Y base a lo que estaba leyendo decía mucho así como, cuando tienes ansiedad, ¿no? Nuestro cerebro está corriendo al 1000%. Entonces, ¿qué pasa si mentalmente traemos 1000 energía? Entonces, físicamente trata de calmarte. ¿Y cómo puedes calmarte? Haciendo actividades que te relajen, ¿no? Ya sea la meditación, que a mí en lo personal, la verdad es que cuando estoy teniendo un ataque de ansiedad o pánico, la meditación no me sirve mucho, ¿verdad? Porque ¿cómo paras, o sea, de pensar así al 100%, ¿no?
pero, por ejemplo, leer, como tú lo mencionas, leer, o sea, si estás leyendo algo que te agrada, llega un punto en el que se te olvida lo que estás pensando. O sea, tu concentración va 100% a imaginarte lo que te está diciendo el libro, ¿no? Entonces, wow, o sea, qué manera de poder calmar lo que mentalmente está la tormenta de una manera física. ¿Me doy a entender? Sí, 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 total. Creo que justo este como remolino que dices, esta técnica de la distracción, pues justo es eso, ¿no? Que más bien funciona cuando tenemos una emoción que es tan intensa que no estamos pudiendo salir de ahí, que está como ciclada, como bien dices, de tan, tan, tan y no puedo. Entonces la distracción es como, me brinco como a otro lugar y entonces ahora sí me permite como con más panorama o perspectiva, pues sí, como indagar más a ver qué pasó, qué pensamientos me están surgiendo, por qué me está dando tanto miedo esto, o qué pasa con esta incertidumbre, ¿no? Pero obviamente cuando estamos en el ataque de pánico, o sea, ni de chiste justo me puedo ir a la meditación, no me puedo ir a pensar de, claro, este es un miedo irracional, no tiene sentido, ¿no? O sea, porque ahí ya estás en otro lugar donde pues te es muy difícil salirte, ¿no? Pero bueno, ya si hablamos más como de como esta parte preventiva, como para no llegar al ataque de ansiedad, pues ahí sí ya hay, o sea, muchísimas más estrategias, ¿no? Desde nuestros hábitos, que es esta parte que sea del el ejercicio, pues es una herramienta buenísima para como el manejo de nuestra ansiedad. Primero porque en el ejercicio, pues justo viene esta hormona del cortisol, esta hormona del estrés, que cuando hacemos ejercicio pues va a subir, pero lo que va a hacer es que después va a bajar, ¿no? Entonces más bien nos va a dejar como mucho más relajados, con esta sensación como de bienestar, alegría, poder dormir con más tranquilidad, ¿no? Entonces si puedes integrar en tus hábitos el ejercicio, pues es buenísimo para la ansiedad. La parte del consumo de la nicotina, ¿no? Justo muchos fumadores que es, no, necesito mi cigarrito para entonces relajarme, ¿no? Y pues más bien se dice también mucho que la parte de lo que nos relaja del cigarro, pues es el estar inhalando y exhalando, ¿no? Entonces, bueno, si podemos hacer esa respiración sin el veneno extra, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, la nicotina, el café, ¿no? O sea, el café definitivamente, si tú ya sabes que eres una persona que tiene esta predisposición a sentirse ansioso, pues mejor evítalo, ¿no? Justo yo con este ejemplo de la maestría, yo decía, no, a ver, hoy me toca exponer, me gusta el café, pero hoy no lo voy a tomar porque no necesito dosis extra de ansiedad hoy, entonces mejor hoy me lo evito, ¿no? Igual, pues el alcohol, ¿no? Muchas veces voy aquí a ventanear, pero mi novio estudia medicina, ¿no? Entonces algo que veíamos es que muchas veces a su grupo de amigos pues les gusta como salir a tomar porque viven tanta cantidad de estrés dentro del hospital que me imagino que eso es como, aquí nos podemos relajar y entonces ya sacarlo. Y entonces, claro, nos da como una falsa ilusión de me relajo, pero pues obviamente el alcohol, si yo me sentía del 1 al 10 en un 3 antes de tomar alcohol, en el alcohol me voy a sentir en un 8, ya que baje voy a regresar al 1, ¿no? O sea, no me voy a regresar al 3, voy a regresar más abajo. Entonces, bueno, también evitar el consumo de alcohol para el manejo de ansiedad. Nuestra alimentación también súper importante, ¿no? Se dice que nuestro estómago pues es nuestro segundo cerebro, entonces también todo lo que vamos a ir comiendo pues va alimentando a que podamos hacer como mejores conexiones con nuestros neurotransmisores y pues obviamente se generen todas estas sensaciones de bienestar. Y bueno, de ahí ya vendrían justo estas técnicas que como bien dices, pues no pueden fallar en el manejo de ansiedad, que son la respiración, la relajación, la imaginación, que esto siempre se me ha hecho bien interesante, pero el cómo nuestro cerebro pues no logra distinguir entre lo que es real y lo que es no real, ¿no? Entonces, si tú en tu mente le das un escenario catastrófico, pues tu cuerpo piensa que realmente estás ahí, entonces empezamos a reaccionar como si realmente tuviéramos que huir, que pelear, que paralizarnos, ¿no? Entonces, así como nos puede llevar a este lado muy feo, pues eso también es lo mágico que nos puede llevar a un lado muy lindo, ¿no? Que entonces ahí sí sería pues me puedo ir a meditaciones de imaginación, donde a lo mejor me imagino en un lugar seguro, con colores agradables, olores lindos, con personas agradables, ¿no? O sea, como que te puedas imaginar un escenario que te pueda también traer esa paz porque tu cuerpo va a pensar que está en ese lugar seguro, ¿no? Una técnica que yo recomiendo mucho a mis pacientes, que es muy sencilla porque esta le digo, estés en tu trabajo, en el camión, en tu casa, la puedes hacer y ni siquiera te vas a ver ridículo de que me voy a acostar y moviéndome, ¿no? Sino es una respiración sencilla, que es una respiración de 4 tiempos, consiste en inhalar 4 tiempos, vas a sostener el aire 4 tiempos y luego vas a exhalar en 4 tiempos y así la repites las veces que la tengas que repetir. Y pues sí, es algo que puedes hacer y que nadie se va a dar cuenta que tú estás en tu ejercicio de relajación y entonces sí, como que está muy buena.
Y bueno, pues sí, al fin tomar como todas estas meditaciones guiadas que ya tenemos en internet, que hay muchísimas, que a veces también nos pueden ayudar, o al momento de dormir, ¿no? Hay otra técnica que también me gusta mucho compartir. Yo me lo imagino como si fueran post-its, ¿no? Así como cuando tienes un post-it y tienes un pendiente que apuntas, mañana tengo que ir a hacer no sé qué, ¿no? Entonces, esto consiste en que cuando llega el pensamiento ansioso, que es decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si mañana el otro? ¿No? Entonces, decir, bueno, si llega a pasar, claro que va a ser importante y vas a tener que resolver y vas a tener que hacer cosas, pero en este momento, pues no hay nada que puedas resolver porque, pues no está pasando, ¿no? Entonces, la idea es que te imaginas que lo anotas en un post-it, ¿no? Como lo voy a dejar pendiente, lo guardo en mi cajón y cuando realmente sea necesario que yo tenga que atender una situación así, pues sacaré mi post-it y diré, bueno, ahora sí toca ver qué le voy a decir a la maestra porque no entregué la tarea, porque me dijo que estaba mal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí me saco esta herramienta para poder afrontarla, ¿no? Lo puedes hacer literal escribiendo el post-it o si te funciona simplemente imaginar que lo escribes y lo guardas en un cajón, puedes hacerlo, ¿no? Eh, y bueno, de ahí justo también pensaba mucho ahorita que compartías esto de tu esposo, en todas estas como, pues también creencias o expectativas que vamos cargando, ¿no? Como a lo largo de la vida que también nos someten a mucha ansiedad, ¿no? O sea, ¿qué tal que no soy suficientemente bueno? O en este caso, que no soy buen papá, esposo, que no soy buena alumna, mamá, hija, hermana, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, como también todas esas expectativas pues nos van cargando de ansiedad por este miedo a errar, equivocarnos, fallar, etcétera, ¿no? Entonces, también vale la pena a veces echarnos como un clavado a indagar qué hay detrás de estos miedos o estas incertidumbres que nos van llegando y poder darnos como estas palabras mucho más autocompasivas o más reales con nuestra propia experiencia, ¿no? Porque si no, pues sí, nos empieza a cargar las cosas que muchas veces pues salen de nuestro control, ¿no? Claro. Y sabes que sí, sí, me agrada y yo ya con el tiempo he analizado esto con mi esposo, ¿no? Y claro que todos los días me da estas ganas de darle un apapacho a ese niño que se siente que no está haciendo las cosas suficientes o X o Y, ¿no? Y bueno, eso ya es con mi esposo, pero por ejemplo, me imagino que tú como psicólogo vas a entender esta parte, ¿no? Me pasa que constantemente cuando estoy con mis pacientitos, a veces me surge esta, no necesidad, pero me surgen estas ganas de, como ser humano, abrazarle y decirle todo va a estar bien, tú estás haciendo lo mejor, no puedo ver el futuro, ¿verdad? Pero te aseguro que si sigues yendo por este camino, que si sigues trabajando de esta manera, wow, o sea, vas a lograr muchas cosas. Y es algo que yo trabajo constantemente en terapia y yo decirles al final de la terapia, ¿verdad? De, oh, me di cuenta que hiciste esto, wow, o sea, darles el reconocimiento constante porque se siente bonito saber que estás haciendo las cosas, que le estás haciendo, que le estás echando ganas y que los demás lo pueden ver. Pero bueno, viéndonos un poquito ya conectándolo con esto de la ansiedad, al final de cuentas suena que wow, nuestra cabeza, nuestro cerebro es tan mágico y se puede, y tiene una imaginación wow de telenovela, ¿verdad? Entonces es cuestión de detenernos un poquito y darnos cuenta que lo que estamos sintiendo, a pesar de que es algo catastrófico, bueno, de las cosas catastróficas vienen, hay ciertos puntos positivos, cómo lo puedo usar a mi favor. Y me encantó que dijeras esto, lo del post-it, ¿verdad? Porque ahorita no, ahorita voy a entregar mi tarea, pero, ay, caray, si me pongo a pensar así como tú dijiste, ¿no? Si me pongo a pensar, ¿qué le voy a decir a la maestra si no la entrego? Ah, ok, cuando no la entregue me voy a poner a pensar en eso. Mientras lo voy a dejar en mi cajón, no pasa nada, no me estreso por eso, no me pongo a pensar mil opciones. Yo que también siento que nos como hace dudar mucho en la ansiedad es esta parte, ¿no? Como justo la duda de ¿qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si lo hago mal? ¿No? Entonces creo que también es mucho de estarnos constantemente como recordando como cuáles son nuestros recursos, ¿no? O como confiar en qué son esas cosas que podemos hacer si nos llegamos a afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Como si llega a pasar que ya la maestra me regañó porque no era el trabajo que ella quería, bueno, confiar en que en ese momento voy a tener los recursos para afrontar esa situación, ¿no? Confiar en que pues después pueda mejorar, que pueda aprender esa experiencia, confiar en que después sea más creativo, no sé, ¿no? O sea, como confiar en los recursos que puedan llegar, porque justo más bien el miedo nos está diciendo no lo vas a poder hacer o va a salir mal, ¿no? Y es más bien decir, ¿en qué puedo elegir confiar como de esta situación que sale de mi control, ¿no?
Y justo creo que también, metiéndome en este tema del control, pues diferenciar mucho también eso, ¿no? Hay muchísimas cosas que salen de nuestro control. La reacción de la maestra, no puedo controlar qué va a decir, si le va a gustar, si no le va a gustar, si lo que sea, ¿no? Entonces eso no lo puedo controlar, pero lo que puedo controlar es pues simplemente pues, hacer lo mejor que pueda con este trabajo que tengo acá, ¿no? Entonces sí, creo que también es un gran ejercicio esto, como siempre distinguir qué sí está en ti y qué no está en ti, porque frustrarnos con lo que no está en nosotros, pues es algo que solo nos va a llevar como a este sufrimiento, ¿no? Entonces sí, pues, confiaré en mis recursos cuando me tenga que afrontar a una situación de ese estilo, ¿no? Y sabes que me gustaría, ya para no hacerlo tan largo, ¿verdad? Pero quisiera agregar aquí que también constantemente este miedo nos hace ver las cosas usando el ejemplo que tú dices de la maestra, ¿no? Y se va a enojar y me va a decir y todo, ¿no? Pero no porque quiera hacer a la gente irresponsable, no, 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 entreguen sus tareas. Pero, bueno, y en el caso de que la maestra se enoje, o sea, al final de cuentas, ¿qué? ¿Sabes? O sea, no se te está acabando el mundo, no te van a correr de la escuela, no vas a reprobar la clase, no, 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 o sea, al final de cuentas fue una tarea, sí, cierto, fue un poco irresponsable, ¿verdad? La pudiste haber entregado, pero al final de cuentas, bueno, puedes hacer algo para trabajar base de eso, ¿sabes? O sea, es constantemente el recordarnos, sentimos muchas veces que si llega a pasar el mundo se nos va a acabar y es este recordatorio de, a ver, no, no se va a acabar, simplemente, no, o sea, no entregaste la tarea, pero no pasa nada. Ujú, claro, sí, 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 como a veces, aunque suene un poco como contradictorio, como esta parte de pensar en qué es lo peor que podría pasar, ¿no? Y que incluso en lo peor que podría pasar, pues a veces nos damos cuenta que incluso no sería tan malo, o sea, justo no sería de vida o muerte o pues sí, a lo mejor me voy a sentir muy triste o decepcionado, lo que tú quieras, pero después de sentirme así, pues no me va a durar la tristeza toda la vida, ¿no? No me va a durar la decepción toda la vida, ¿no? Entonces, sí, justo también el pensar que no siempre es como el peor escenario, aunque nuestra mente parezca como que sí lo es, ¿no? Ay, Carmen, me encantó tenerte en mi lugar seguro, que ahora se convierte en tu lugar seguro también. Siempre vas a estar bienvenida cuando quieras venir a platicar aquí, a platicarnos un poquito más de otras cosas. No tiene que ser la ansiedad siempre, ¿verdad? Pero de verdad, muchas gracias. Disfruté mucho la plática. Se me hizo una plática muy amena. Siento que fluimos muy padre. Compartimos muchas herramientas súper útiles y este momento de el que las personas que nos están escuchando se tomen 5 minutos de su tiempo, hagan excelentes respiraciones como la que tú mencionas de 4-4-4, ¿verdad? Y también de autoanalizarse, a ver, no me voy a morir si hago esto, no me voy a morir, no es de vida o muerte todo lo que estoy sintiendo, así que me voy a permitir sentirlo. Y de nuevo, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y por haber venido y compartir tanta información tan útil. Ay, no, pues gracias a ti, yo también lo disfruté muchísimo y pues sí, gracias también, pues sí, como por también compartirme una partecita de ti, también darme este espacio que también es tu podcast, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por este espacio y pues sí, por fomentar el que las personas cada vez puedan sentirse más informadas sobre sí mismas, poderse sentir más entendidas, creo que siempre es bien valioso poder brindar esto a otras personas, ¿no? Entonces también, muchas gracias por este espacio, Pam. Oye, si alguien de los que nos están escuchando te quieren contactar, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Por dónde te pueden mandar mensajito? Ok, pues en todas mis redes, Facebook, Instagram, TikTok, estoy como psic.carmenalvarez, o sea, psic como de psicóloga, punto Carmen Álvarez. Y ahí ya me pueden encontrar, buscar, platicar, lo que sea. Excelente. Bueno, igual yo también ahí me encargo de ponerla en mi página de Instagram, El Arte de Sentir 365. Ahí me encargo de publicar tu perfil para que cualquier cosa ahí puedan ir y encontrarte con un poquito más de facilidad. Pero, pues bueno, de nada, ¿eh? De nuevo, muchas gracias. Este, y pues ya saben, cualquier duda, que les interese algún tema en específico, me pueden mandar mensajito de nuevo a mi página de Instagram, el Arte de Sentir 365, o me pueden hacer saber aquí en Spotify, abajo en los comentarios, y siempre lo estoy checando. Igual, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Que tengan muy bonito día y espero y todo esto les ayude. Adiós, gracias.